Hoy, 6 de junio del año 2009, en esta sala comunal del edificio Agua Buena, vamos a tratar un tema de trascendental importancia, como es el falso sentimiento del yo. Ante todo, es importante ir comprendiendo que entre el pensar y el sentir hay una gran diferencia. Una cosa es pensar y otra cosa es sentir. Y nosotros tenemos que ir observando todo lo que sale del centro emocional, o sea, del centro del sentimiento. Nosotros en la vida, pues, hemos tenido el sentimiento de sí mismo. Todos sentimos algo acá en nuestro corazón. Llegamos a sentir, pues, una cantidad de emocionalismos. Siempre estamos sintiendo esos emocionalismos, esos sentimientos. Quiero que ustedes se ubiquen en el centro emocional, en el centro de las emociones. Ya sabemos que tenemos 5 centros inferiores: el centro intelectual, el centro emocional, el centro motor, el centro instintivo y el centro sexual. Nos vamos a ubicar en el centro emocional, en el centro que emite los emocionalismos, nuestras emociones, nuestros sentimientos. Ese centro está ubicado en el corazón y en todos los plexos nerviosos. Así que eso que va saliendo de nuestro corazón son sentimientos, son emociones. Y conviene, pues, comprender algo que es de vital importancia. Si eso que está saliendo de nuestro corazón son sentimientos verdaderos o no son sentimientos correctos. La vida de nosotros es impulsada por el emocionalismo. Lo vemos en la vida práctica. Nosotros tenemos que ir comprendiendo si ese emocionalismo corresponde al ego o corresponde al ser, o sea, a nuestra conciencia. Eso es importante porque nosotros vamos viviendo esta existencia, nosotros vamos desenvolviéndonos en esta vida y no nos hemos dado cuenta que la existencia muchas veces la estamos perdiendo, no la estamos aprovechando porque tenemos sentimientos falsos, emocionalismos que no son correctos, y esto es lamentable. ¿Alguna vez vosotros habéis reflexionado sobre este hecho concreto? Hemos en alguna oportunidad meditado, reflexionado sobre esto que estoy sintiendo, este sentimiento, si es verdadero, si es correcto.
Imagínense ustedes cuántos sentimientos salen de nuestro corazón en un día por ahí, o cuántos sentimientos hemos tenido hasta el día de hoy. Y nosotros somos impulsados por esos sentimientos. Y cada vez que estamos sintiendo, no creemos que estamos equivocados. Por ejemplo, cuando uno en el ámbito de las interrelaciones, uno llega a sentir cierto afecto por una persona, que uno llega a decir, pues yo quiero a esa persona, pero ese sentimiento viene de la conciencia o proviene de algún yo lujurioso o de algún yo de miedo. Pongamos el caso de un niño que pierde a su madre o está a punto de perder a su madre o se aleja de su madre. Tiene un sentimiento y llora a su madre, pero ese sentimiento, ¿de dónde proviene? Proviene de la conciencia, proviene de algún yo, en este caso de algún yo del miedo, o a un esposo que tiene grave a su esposa y cada vez la situación de su esposa se complica y parece que se acerca el momento de su deceso. Ese esposo llega a sentir que adora a su esposa, tiene ese sentimiento, pero ese sentimiento sí será verdadero, sí proviene de la conciencia de ese esposo, o simplemente proviene de un yo, del yo del miedo, que va a perder a su esposa, o el yo del afecto, que le tiene afecto a su esposa, la va a perder. Entonces uno nunca se ha detenido a mirar cómo se encuentra el centro emocional, ese centro que emite permanentemente emociones. Y estamos en todo momento sintiendo emociones, sintiendo los sentimientos, pero nunca nos damos cuenta, pues, si esos sentimientos son correctos, provienen del ser de nosotros, o provienen de algún yo de lujuria, de algún yo de miedo, de algún yo de ira, de venganza, etcétera, etcétera. Miremos un poco nuestra vida. Nosotros hemos pasado por la infancia, por la segunda infancia, por la adolescencia. Hemos pasado por la juventud, por la madurez, etcétera, etcétera. Y uno empieza a revisar minuciosamente la vida para hacernos conscientes de nuestra presente existencia. Es bastante interesante descubrir todas esas fotografías psicológicas que tenemos de nuestra existencia. Por ejemplo, ¿quién no tiene fotografía del momento en que era un niño, que estaba en la casa,
que vivía con sus padres, con sus parientes. Todas esas fotografías uno las revisa, también se le llaman retratos de nosotros mismos. Y uno revisa esas fotografías y vemos allá al niño de 2 años, tiene sentimientos. Y vemos fotografías del niño que tiene 5 años. Ahí hay unos sentimientos. Y así vamos revisando. Cuando teníamos 10 años, cuando fuimos a la escuela, ese sentimiento, que asistíamos a los primeros grados de la escolástica. Tenemos sentimiento cuando estábamos en el bachillerato ya, o en esos grados superiores ya, y ahí hay unos sentimientos. O cuando vamos a la universidad, tenemos sentimientos en todas esas etapas de nuestra vida. Y uno cuando revisa todas esas fotografías y parte de nuestra existencia, a uno le llama mucho la atención algunos sentimientos, porque son muy osados, muy atrevidos, otros muy despampanantes, y así sucesivamente. Por ejemplo, la fotografía o el sentimiento que teníamos nosotros cuando a la edad de los 16, 17 años, nosotros nos sentíamos poderosos, sentíamos que podíamos dominar al mundo, nos sentíamos realmente extraordinarios. Y luego vienen pues una serie de sentimientos con su correspondiente fotografías. Uno debe preguntarse, todos esos sentimientos que hemos tenido a través de nuestra existencia, ¿eran reales? ¿Eran falsos? Como ese sentimiento que les platicaba de sentirse un ser poderoso, que íbamos de ventana en ventana colocando serenata a las chicas. Todos esos sentimientos sí eran reales, provenían del ser de nosotros, o eran sentimientos que venían pues solo de algún ego. Uno tiene sentimientos de toda clase, pero no sabe si esos sentimientos son reales o son falsos, y no saben si son de qué provienen. Cuando estábamos, por ejemplo, en la escuela, que de pronto ocupamos los primeros lugares, ¿qué sentíamos cuando nos colocaban por acá una medalla? Cuando llamaban a nuestro padre y nos felicitaban, ¿qué llegamos a sentir nosotros? ¿Qué sentimientos tuvimos? De pronto tuvimos sentimientos de que éramos muy inteligentes. Nunca hemos revisado esos sentimientos. En verdad son sentimientos falsos. Provienen muchas veces del ejemplo que estoy colocándoles, del yo de la vanidad,
de los yoes del engreimiento, de los yoes del orgullo. Nunca desglosamos esos sentimientos, nunca los abrimos para darnos cuenta de que qué inteligente íbamos a ser si estamos repitiendo lo que estaba escrito en un libro o estábamos repitiendo lo que enseñaba nuestro profesor, nuestra profesora. Entonces, ¿dónde estaba la inteligencia? No había inteligencia. Estábamos repitiendo como loros. Estábamos repitiendo como papagayos. Y ahí tenemos la fotografía de un niño que está recibiendo una condecoración por ser el mejor alumno de la primaria o del bachillerato y que sacábamos pecho. Y bueno, que nuestros padres también tenían ese sentimiento, que tenían un hijo maravilloso, inteligente. Entonces nosotros hemos vivido con una serie de sentimientos, de emociones, pero nunca hemos comprendido de dónde salen esas emociones. Es decir, nosotros hemos vivido mecánicamente, porque nunca nos hemos detenido un momento a revisar esos sentimientos, esas emociones. Bueno, ahora ya cuando tuvimos a novia, la primera novia, ¿qué sentimientos tuvimos? De pronto teníamos el sentimiento de haber encontrado un gran amor y nunca revisamos ese sentimiento, nunca lo estudiamos. Y uno oye por ahí a la gente, mi primer amor, pero sí fue ciertamente amor. ¿Qué fue lo que sentimos? Pues parece que fue amor, ¿no? Para nuestro sensualismo y para nuestra mente, pues pensábamos que estábamos sintiendo eso, amor. Pero ya uno cuando comienza a abrir sus propios sentimientos, uno se va dando cuenta que eso no es amor, es otra cosa, un tipo de sentimiento que no corresponde con el amor. Ahora, cuando tuvimos la segunda novia, cuando tuvimos la tercera novia, cuando íbamos y poníamos serenata a esa dama que queríamos conquistar, ¿qué sentimientos teníamos? O cuando le llevábamos un ramo de flores o un gran detalle o pequeño detalle, ¿qué sentimientos teníamos en ese momento? Ahí podemos guiarnos por las fotografías que tenemos de sí mismo y estudiar los sentimientos. Quiero decirles a ustedes, y eso me invita a decirles algo, estudiar profundamente el centro emocional, qué es lo que hay en ese centro. Una de las cosas que lo dejan a uno tranquilo, sereno, es vaciar el centro emocional de todos esos sentimientos falsos. Porque en el centro emocional hay muchos sentimientos que agitan nuestra vida, que la amargan, que la vuelven terrible.
Por ejemplo, cuando nosotros empezamos por ahí a andar por la calle en pandilla, ya cuando estábamos en el colegio, que formábamos ciertos grupos y que de pronto nos tocó pelear con otras personas, darnos de puñetazos, de patadas. ¿Qué sentimiento experimentábamos? Vivíamos en ese instante. Nos quedaron sentimientos de venganza, nos quedaron sentimientos de resentimiento, de rencor. Y esos sentimientos están allí. Y de una u otra manera amargan nuestra triste existencia, nuestra triste vida. Es posible, pues, que nosotros, al estudiar el centro emocional, al explorarlo con la autoobservación, nos quedemos tranquilos, serenos, porque es que la emoción agita mucho en nuestra vida. Uno mira los emocionalismos de uno, los sentimientos de uno, esos sentimientos que no son verdaderos, esas emociones que no provienen del ser de nosotros. Uno las observa, las mira y realmente parecen vientos huracanados, como si uno estuviera en la mitad del océano y viene un gran huracán. Así uno ve nuestra vida llevada por todas esas emociones negativas, y se llaman emociones negativas porque provienen del yo. Hay emociones superiores que provienen del ser de nosotros, de la conciencia de nosotros. Esas emociones son completamente diferentes. Por ejemplo, una emoción de amor auténtico que lo llena a uno, que lo alimenta a uno, que lo nutre a uno, que es muy diferente a una emoción de odio que lo agita, que lo impulsa a tomar venganza y a cometer una cantidad o una serie de errores que luego pues van a repercutir en nuestra vida interior con reflejo en nuestra vida exterior. Así que es importante pues que miremos qué sentimientos tenemos, qué sentimientos carga nuestro centro emocional, qué es lo que hay allí en nuestro centro de los sentimientos. Porque mientras no exploremos el centro emocional, vamos a vivir una vida de fantasías. Uno, por ejemplo, se da cuenta de los retratos o autoimágenes de uno. Son creadas por ciertos emocionalismos, por esas fantasías de esas emociones falsas. La gente se dice, bueno, son fantasías, pero cuando uno está diciendo son fantasías, no calcula exactamente qué es eso de las fantasías. Ustedes saben lo que son las fantasías. Son cosas horribles. La gente vive una vida de fantasías y tenemos
esos retratos de nosotros mismos que son puras fantasías. Todos nosotros tenemos fantasías, y mientras no exploremos el centro emocional, esas fantasías se adueñan de nosotros. Miremos, por ejemplo, allá en la calle, las personas. Vamos a mirar a una persona, a una dama que va por aquella acera, bien vestida, caminando elegantemente. Ella lleva un retrato de sí. Esa es una imagen fantástica que lleva aquella dama. Pero podemos ver a otra persona, a otra dama, que va, digamos, andando de una manera sin tanto remilgo, sin tanta pues pompa. Parecería que no tuviera un retrato, pero ese es su retrato. Y la otra persona tiene otro retrato de sí, y la otra otro retrato de sí. Así que nosotros vivimos y nos relacionamos en un mundo fantástico. Todos tenemos una imagen de sí, pero esa imagen no se corresponde con la realidad. Uno viene a encontrar su propia imagen, su propia identidad, sus propios valores, cuando en verdad está estudiando el centro emocional. Entonces uno va quedando tal como es. La imagen esa del hombre bueno, del hombre servicial, del hombre caritativo, del hombre honesto, se desploma. Porque ciertamente, pues, como dice la Biblia, es un hombre de barro. Nosotros somos hombres de barro. No tenemos una consistencia, una verdadera imagen, una auténtica identidad. Eso solo lo vamos a lograr cuando practiquemos la exploración del centro emocional. Aquí conozco yo a mucha gente que tienen 20, 30 años, 5 años, 10 años, dedicadas a estos estudios, pero realmente nunca se han propuesto estudiar el centro emocional, y por lo tanto cargan con la pena de esas falsas imágenes que vienen pues de esos falsos sentimientos. Y eso es lamentable, porque esas personas no pueden cambiar, no pueden desbaratar esas imágenes falsas. Así que es muy importante que nosotros nos dediquemos, que reflexionemos pues en esta cuestión del centro emocional, nos dediquemos a estudiar todos nuestros sentimientos, todo lo que hay en nuestro centro emocional, porque una cosa son los sentimientos cuando nosotros éramos adolescentes,
y otra cosa, o otros son los sentimientos cuando ya llegamos a la juventud, y otros son los sentimientos cuando ya tenemos a nuestros hijos, y otros son los sentimientos cuando ya estamos en la edad madura, y otros son los sentimientos cuando ya entramos a la vejez, etcétera, etcétera. Y la gente siempre está diciendo, no, cuando yo tenía 20 años, cuando yo tenía 30 años, o cuando yo tenía 40 años, yo pensaba que el mundo era así, lo miraba de esta manera. Pero no es que lo esté sintiendo correctamente ahora al mundo, sino que ahora tiene otros sentimientos. Y sin embargo, esos sentimientos todavía no son los reales sentimientos. Todavía sigue viviendo una vida fantástica, una vida imaginaria, una vida de sueños. Entonces es importante tener en cuenta, pues, esta cuestión de estudiar el centro emocional. Yo los invito a que se autoexploren, que no deben pasar más tiempo y miren lo que hay allí en el centro emocional. Esos sentimientos del ego, esos falsos sentimientos de la mentira, del orgullo, del engreimiento, de la lujuria, de la venganza, del rencor, que provienen pues de cada uno de esos yoes que tenemos en nuestro interior. Porque cada yo tiene un sentimiento. Así que si nosotros tenemos 10.000 yoes, tenemos 10.000 sentimientos falsos. Pero lo más chistoso del asunto es que cada vez que un yo se expresa y siente, nosotros creemos que estamos sintiendo eso. Y creemos que ese sentimiento es real. Observen, váyanse allá cuando ustedes tuvieron la primera novia, o ustedes las damas cuando ustedes tuvieron el primer novio. Miren ese sentimiento, estudienlo, explórenlo. Y ustedes están convencidos que ese era un amor verdadero, un amor auténtico. Y que muchos se irán de este mundo creyéndose que ese fue un amor. ¿Y qué amor? ¿Y qué clase de amor? Amor sufrido, amor agónico. Y la gente le pone una cantidad de nombres que yo oigo por ahí. Y bueno, entonces, pues, no era el verdadero amor. No era el auténtico amor. Así que es necesario hacer una exploración exhaustiva, profunda, sobre el centro emocional. ¿Me están entendiendo, cierto? ¿Sí? Que esto del sentimiento es algo tremendo. Porque es que uno dice, ¿qué estoy sintiendo? Esto es una cosa que estoy acá en mi corazón sintiendo, ¿no? Eso es tremendo. Enjuiciar un sentimiento es muy duro. Es más fácil enjuiciar un pensamiento. Y es más fácil decir un pensamiento, retírate pensamiento. No te acepto eso. Es más fácil
Muy difícil decirle un sentimiento: sentimiento, retírate, yo no te acepto eso. Eso es muy difícil, porque cuando uno está sintiendo, siente uno que uno es el que está sintiendo. Y llegar a una plena separación con un sentimiento, eso es grande. Quien lo logra es un héroe, valiente, porque ha logrado desprenderse de algo que quiere mucho, porque uno quiere y uno adora mucho sus propios sentimientos. Por ejemplo, un sentimiento, si nosotros tuvimos una vida un poco difícil y que a uno le tocó vender agua o vender periódicos, y bueno, y uno se acuerda de esos momentos, y uno cómo adora esos momentos, cómo los idolatra, que uno llega a decir: yo para estudiar tuve que vender periódicos, yo para estudiar tuve que hacer esto o aquellos sacrificios. Y si uno le dijera a esa persona: esos son sentimientos falsos, eso que tú me estás relatando allí fueron sentimientos que no provenían de la conciencia del ser, con toda seguridad esa persona nos vería a nosotros como insensibles, como inhumanos, ¿cierto? Porque uno no puede desprenderse de los sentimientos así tan fácilmente. Sí es fácil decirle a la mente: mente, retírame esos pensamientos, retírame esa idea, yo no te acepto ese concepto. Pero decirle al centro emocional: retírame esos sentimientos, esas emociones, eso es difícil. Así que es muy importante ir comprendiendo cuál es el verdadero sentimiento, nuestro verdadero sentimiento, los verdaderos sentimientos de nuestro Dios interior, de nuestro verdadero ser. Llegarlos a captar, a vivirlos, eso sería formidable. Nuestra vida sufriría un cambio tremendo. Así pues, lo estoy invitando a hacer una exploración en lo que más le duele a uno. Por eso la gente le dice: que esto lo estoy sintiendo. ¿Qué tal si a una madre se le muriera un hijo y uno le dijera a esa madre: no llores a tu hijo? Ese llanto es un falso sentimiento. ¿Qué nos diría esa madre y la sociedad? Que nosotros somos seres perversos, ¿cierto? Entonces los sentimientos son algo tremendo, lo cual es indispensable que lo estudiemos, porque uno siente que siente acá, ¿no? Uno siente que existe, uno siente que vive, uno siente que goza, uno siente que sufre, uno siente que es un gran señor, una gran dama, y uno siente y siempre está sintiendo cómo despojarnos
de esos sentimientos? ¿Cómo zafarnos de esos sentimientos? ¿Cuántos sentimientos siente uno en el día? Pues tanto como yoes se han manifestado. Si nosotros en un día se manifestaron 80 yoes, 80 sentimientos tuvimos durante el día. ¿Cómo es esa vida de nosotros tan trágica, cierto? Planteándola así, qué horrible es nuestra existencia en nuestra vida. Tener así 80 yoes que sintieron en uno, y que en esos 80 yoes pensamos que tuvimos 80 sentimientos correctos. Es verdaderamente algo desastroso. Ahora ustedes irán comprendiendo por qué nuestra vida es tan desgraciada, tan cuitada, tan infeliz. Porque son puros sentimientos falsos. Como aquel sentimiento que tuvimos cuando teníamos nuestra primera novia, o aquel sentimiento que tuvimos cuando éramos unos adolescentes y ya nuestras hormonas expresándose en nosotros, pues nos hacía creer que podíamos dominar al mundo, que toda la gente se iba a colocar a nuestros pies, a adorarnos. Y todos esos proyectos que hicimos y que hacemos se fundamentan en unos sentimientos tremendamente falsos. Una de las cosas por las cuales, repito, le es difícil a uno trabajar seriamente sobre nosotros mismos son los sentimientos, los falsos sentimientos, porque uno está muy agarrado a ellos, ¿cierto? Adherido a ellos. Y uno de pronto se acuerda de algo sucedido hace 20, 30 años atrás y le llega uno el sentimiento, ¿cierto? Y vuelve uno a revivir eso a través de ese sentimiento. Ahora miremos un fenómeno. El fenómeno ese de que la gente piensa que eliminar el yo es algo así, no más, compensar, ya uno elimina un yo. Dijéramos que una persona diga, yo eliminé el yo de la venganza. Pero sigue sintiendo el sentimiento del yo de la venganza. ¿Qué significa eso? Que no ha eliminado ningún yo de la venganza. Hay personas que dicen, yo a esa persona la perdoné, pero cuando ve a esa persona tiene ciertos sentimientos contra esa persona, entonces no la ha perdonado. Entonces nosotros tenemos que tomar como punto de partida que mientras estemos sintiendo el sentimiento de un yo, ese yo no se ha desintegrado. Así que uno no puede autoengañarse, automentirse. Desafortunadamente dentro de nosotros está el fariseo interior, y ese fariseo suele autoengañarse espantosamente, y hay mucha gente que se autoengaña. Aquí dentro de esta senda
Conozco mucha gente que piensan que ya tienen la conciencia despierta, por ejemplo, pero siguen cometiendo los mismos errores, siguen con los mismos sentimientos de hace 20, 30, 40 años atrás. Entonces, un punto importante que nos lleva a autodescubrirnos, en el caso de alguien que piensa que ya despertó y que está despierta, es que tiene los mismos sentimientos de odio, de venganza, de rencor, de ira, de lujuria, de mentira, de farsa, de alabanza, etcétera, etcétera. Entonces la persona tiene que caer en cuenta que no está despierta, que sigue con los mismos sentimientos falsos, que continúa con los mismos emocionalismos. Así que tenemos esta enseñanza para nosotros, pues, darnos cuenta si el trabajo está dando resultados o no está dando resultados. Porque hay personas, y voy a poner un ejemplo que vivimos en un grupo. El instructor de nosotros una vez escuchó a una dama que había eliminado el yo de los celos. Ese yo ya no estaba en ella. Entonces, él movió ciertas circunstancias y colocó a su esposa, a su esposo, en una cafetería con una dama, y alguien le llamó: tu esposo en estos momentos está hablando muy queridamente con una señorita en tal cafetería. Esta dama, la que había dicho que había eliminado el yo de los celos, no pensó dos veces en salir corriendo, ir a ese lugar y tomar por los cabellos a la señorita que está hablando con su esposo. En ese trance de celo, de ira y de enojo, alguien se le acercó y tú no eras la que habías eliminado el yo de los celos, así como una cámara escondida, ¿no? Y fue cuando se dio cuenta de pronto todo lo que había cometido. Entonces, si uno le viene el sentimiento de un yo que uno cree que ha eliminado, pues no lo ha eliminado. Si uno dice, no me gusta el chisme, ya yo no tengo amigos, no frecuento amigos para chismosear, para hablar de la vida ajena. Pero en cualquier momento uno escucha por la televisión o lee en una revista o en un periódico y siente el sentimiento de saber la vida de esa persona, de saber qué fue lo que dijo, de saber qué fue lo que manifestó. Entonces no ha eliminado el yo del chisme. Ahí continúa el yo de la chismografía. Así pues, tenemos que ser espantosamente serios. Tenemos que madurar en esta cuestión de la autognosis, del conocimiento de sí. Yo lo invito a ustedes a practicar
a no perder más el tiempo intelectualizando, teorizando, porque las teorías, el intelecto y todo ese racionalismo que se deriva de él no nos va a llevar a ninguna parte. Practicar y practicar y practicar esta enseñanza para podernos liberar del ego, para podernos pues convertir en hombres. Así pues que hemos hablado hoy sobre el falso sentimiento del yo. Entremos ahora a un espacio de preguntas para que ustedes puedan exponer sus inquietudes. ¿Qué quieren preguntar? Maestro, intelectualmente uno puede saber que un sentimiento es verdadero cuando emana del ser, de la conciencia, pero ¿cómo puede uno sincerarse uno mismo para saber que ese sentimiento es real? Fíjate tú que lo más importante en estos estudios es precisamente sincerarnos. Aquí el que no es sincero consigo mismo no puede trabajar sobre sí. Así que hay que empezar a distinguir lo que es un falso sentimiento, lo que es un verdadero sentimiento. ¿Cómo? Pues a través de la reflexión, como puse el ejemplo, ese que uno pues lo condecoran en la escuela y uno se siente grande, ¿no? Los aplausos de los compañeros de uno y las palabras del rector, pero uno nunca reflexionó: ¿y dónde está la inteligencia? Si yo únicamente lo que he hecho es precisamente repetir como papagayo lo que está escrito en el libro, o repetir como loro lo que dijo el profesor. Entonces, ¿dónde está la inteligencia? Si en ese momento nos hubiéramos vuelto un poco analíticos, reflexivos, no nos hubiéramos comido ese cuento que éramos inteligentes, no hubiéramos sido tragados por ese falso sentimiento de ser uno inteligente, ¿cierto? Así que si en todo momento, cuando surjan sentimientos, nosotros lo reflexionáramos, ¿qué ocurriría? Pero tendríamos verdaderos sentimientos, porque nos daríamos cuenta de ese falso sentimiento. ¿Cierto? ¿Qué otra pregunta? En el momento en que uno reflexiona un sentimiento, un falso sentimiento, de hecho ya se posesiona un sentimiento. Se separa. ¿Cierto? Se separa de ese falso sentimiento. De hecho, tendría un sentimiento verdadero. Porque el sentimiento falso, al retirarse, es llenado por el verdadero sentimiento. En este caso, vuelvo a poner el mismo ejemplo. Al reflexionar que cuál inteligencia, que es un falso sentimiento, vendría entonces el verdadero sentimiento. ¿Cuál sería? El caer en cuenta de no ser una máquina, de no ser un mecanismo emocional.
Entonces cuando uno descubre que uno es impulsado por un emocionalismo, viene un verdadero sentimiento. Eso es como cuando uno pierde el tiempo en algo y tiene el sentimiento que eso está bien. Por ejemplo, que uno salga de noche por ahí a jugar billar o a hablar con los amigos de uno. Y uno, al no explorar el centro emocional, está viendo eso como real, como verdadero. Pero en el momento en que cae en cuenta que eso es llevado por falsos sentimientos, no le damos una alegría. No es una alegría proveniente de un yo, sino la alegría de haber descubierto a unos yoes que se apoderaban de uno para ir a visitar a unos amigos a hablar qué mecanicidades, mecánicas, cuestiones mecánicas de la vida, o a un billar a qué. Entonces surge una alegría, la alegría de haber descubierto lo falso dentro de uno, lo que lo controlaba a uno. Esa es una emoción superior. O como cuando uno tiene una novia y descubre que no la está amando, sino que es un yo lujurioso. Ese yo, esa emoción negativa de ese yo lujurioso, al ser descubierta la emoción, se siente una alegría. Se obtiene una emoción de tipo superior. Porque uno se siente alegre porque salió del engaño o del autoengaño, se liberó de él. Entonces eso nos va dando pautas para ir procesando un despertar de la conciencia. ¿Qué otra pregunta? ¿Una sensación es un sentimiento? No. Ni por ahí. No se parecen en nada. Pero cuando Entonces, una sensación, la sensación viene del centro